¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí nuevamente poder el día de hoy realizar una charla más con este grupo de amigos que me han dado oportunidad y me han dado su tiempo de conversar para este proyecto que, como lo comentaba el día que estuve grabando con mi amiga América, esta locura que se nos ocurrió aquí en la oficina de hacer un evento específicamente para celebrar el Día del Contador. Y sinceramente lo quise realizar con aquellas personas que de cierta manera han dejado algo muy bueno en mí, muy buenos amigos, y el día de hoy no podía ser la excepción. Tenemos de invitado a mi gran amigo Alfredo Puente Castellanos, el cual es licenciado en Derecho. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, que fue ahí donde nos conocimos, amigo, ahí en la Barra Nacional de Abogados, por cierto. Después te fuiste un poquito más al estudio, al lado negro, al lado oscuro, y ahora resulta que ya también eres especialista en persecución y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y además, como todos mis grandes invitados, mis grandes amigos, eres un estuche de modalidades porque además eres oficial de cumplimiento certificado. Me da, la verdad, un placer enorme y estoy muy feliz de que el día de hoy nos acompañes a celebrar decía con Víctor, a este incomprendido pero muy valioso profesionista que es el contador público. Lo digo de broma en las entrevistas que luego en las que tengo oportunidad de participar, pero es muy cierto, reformas fiscales van y vienen, pero los contadores serán eternos. Entonces, hay que apapachar a este gran ser humano que es el contador público y qué más que con temas como los que tú manejas y que de cierta manera, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero que por la operación y por la carga fiscal que la autoridad al día de hoy tiene con todos los negocios, como que dejamos un poquito de lado el tema legal y nos dedicamos básicamente a cumplir, ¿no? A llevar contabilidades, a subir contabilidad electrónica, a preocuparnos por comprobantes fiscales digitales, muchas cosas que tienen que ver directamente con la operación y que nos impiden el estar atentos a temas legales que tienen que ver también con el tema contable y con el tema fiscal, ¿no? Entonces, insisto, te doy las gracias por brindarme de tu tiempo y sin más ni más, vamos a comenzar con el tema del cual tú eres especialista, ¿verdad? Prevención y lavado de Sí, muchas dinero. gracias. Adelante, amigo. Sí, amigo, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido particularmente contigo. La verdad es que mi respeto a la contaduría pública, eh, felicitaciones anticipadas, desde luego, ya se avecina si mal no recuerdo, el 25 de mayo, Correcto. que cuando estuve, como dices tú, en el lado oscuro, ahí en el Servicio de Administración Tributaria, y ahora ya unos años ya ejerciendo por mi cuenta como abogado, pues la verdad es que el contador y el abogado en el ámbito fiscal han hecho una mancuerna, eh, yo diría, exigida por la propia materia, en la que esa forma de entender las disposiciones tributarias por parte de los contadores, las contadoras, aplicarla, interpretarla, ha hecho que también en sintonía con el abogado hagan una mancuerna en planeación, en interpretación, en defensa también, en defensa fiscal de Correcto. los intereses de los contribuyentes. Entonces podremos, de repente podrá haber bromas, chascarrillos entre un gremio y otro gremio, pero sin duda alguna creo que en el ámbito fiscal, eh, pues
es un binomio perfecto entre los contadores y los abogados, y la ética y la profesión, el compromiso con la formación, el profesionalismo nos une. De antemano, muchas felicidades a todos aquellos que nos regalan su tiempo y su interés en escucharnos, ¿eh? Oye, pues yo estoy a la orden y muy agradecido contigo. El tema que nos trae aquí, pues es la ley antilavado, bueno, digamos, Mal, mal por llamada o primera por y única costumbre, vez, ¿no? sí, por primera y única vez la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Descansamos. Para Descansamos, efectos de tomamos nuestra aire. charla, ley antilavado, ¿sí? Así es, Pues mira, lo hemos enfocado eh, vamos, yo quisiera caminar sobre un contexto general y luego aterrizar al tema de arrendamiento, que es lo que nos trae a la mesa. correcto. Por principio, te quisiera comentar y quisiera, para aquellos que quizás es la primera vez que lo dudo, ¿eh? Porque la ley ya viene desde 2013, pero Así bueno, es. para aquellos que quizás la profesión no los ha llevado a la necesidad de involucrarse en este tema, o que sí, pero pues no ha habido el interés por quien debe de tenerlo, que también se da el supuesto, O o también por aquellos aquellos que estudiantes, ¿no? Que se están, pues, la verdad, adentrando a este tema de ley antilado, que eh, pobres de ellos, porque la verdad es que las regulaciones cada día son más, entonces les va a brindar, ay, bueno, la carrera las herramientas suficientes como para tomar una decisión, si quedarse en el lado oscuro en el que estamos tú y yo como fiscalistas o tomar otro rumbo, ¿no? sí, sí, por supuesto que sí, también los muchachos debería de haber materias específicas para el tema Correcto. de prevención de lavado de dinero en las universidades, porque pues es lo de hoy y no es lo de hoy de México, sino lo de hoy de muchos países Así es. en los cuales se están implementando medidas. Quizás valdría la pena señalar muy general que existe para aquellos que no lo conocen y que quizás quieran después involucrarse en Internet, en buscar antecedentes, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que lo integran más de 100 países miembros a nivel global, en los cuales este organismo dicta las grandes directrices que van orientando los trabajos y los esfuerzos de las diversas jurisdicciones, los diversos países, en implementar normas, mecanismos de control para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y Correcto. la proliferación de armas de destrucción masiva. México es parte de ello y como tal, del GAFI, y como tal, observa las 40 recomendaciones del GAFI. Así es. Las 40 recomendaciones, digamos que son parámetros, son estándares internacionales que establecen requisitos mínimos hacia los cuales deben dirigirse las normas, las Ujú. disposiciones internas de cada país para establecer ese marco de prevención de lavado de dinero. Eso de manera general. Entonces, alguien que quiera involucrarse por primera vez, pues recomiendo que vea, que se introduzca a la página y vea toda la información que tiene disponible el GAFI. Hay otro que se llama Gafi Latinoamérica, que Ujú. tiene la información, casi la misma información traducida al español. Las 40 recomendaciones del GAFI están disponibles en español y cada recomendación tiene notas interpretativas que buscan traducir o hacer un proceso de interpretación y de digestión para entender mejor hacia dónde va cada Correcto. recomendación. Ujú, En ujú. eso es en el ámbito internacional y México forma parte de ello. Y- Ahora, dentro de esto, pues México tiene, y quizás partamos por señalar que tiene un marco normativo. Así Ese es. marco normativo se conforma por la famosa ley antilavado, Ujú. por su reglamento, por las reglas generales que se publicaron y, y, y dentro de las reglas generales también están los anexos correspondientes que te indican toda la información que se debe captar por los sujetos obligados
y los formatos que ha publicado la Unidad de Inteligencia Financiera, que te dice cómo se va a recopilar la información, Ujú. cómo se va a controlar, a actualizar y a evitar su destrucción. Entonces, hay todo un marco. Si yo pienso que en la ley antilavado exclusivamente estaría en un error. Tengo que Así es. pensar qué es la ley, el reglamento, las reglas y todo lo que se ha publicado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Correcto, Dentro del contexto, perdón que te interrumpa, pero de sí, hecho es una integración de cierta manera similar a la que ya estamos acostumbrados. Ley de impuesto sobre la renta, viene en su reglamento y obviamente también vienen reglas de carácter general como en miscelánea, ¿no? IVA, tenemos la ley, tenemos el reglamento y también las reglas de carácter general. Es básicamente una manera integral de entender este ordenamiento legal que nos estás haciendo favor de explicar en este momento, ¿no, amigo? es correcto. Y ya que lo comentas, también debo de precisar que para nuestros amigos que nos escuchan, algunos ya lo tienen claro, otros quizás no tanto, pero recordemos, este ámbito de la ley no es materia fiscal ni tributaria. Correcto, Es un ámbito, si lo queremos acercar un poco más a alguna rama del derecho, sería el derecho penal, pero más orientado, más que a la persecución de los delitos, correcto. orientado a la prevención. Ujú. ¿Prevención de qué? Del famoso delito de operaciones con recursos de procedencia Así ilícita, es. que está previsto en el Código Penal Federal, en el artículo 400 bis. Ujú. Ya que lo comenté, este artículo de manera muy general, debo decir que tomemos en cuenta dos grandes eh, eh, llamadas de atención. Una, el 400 bis regula el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y me dice que se hará acreedor a una pena de 5 a 15 años de prisión a aquella persona que con conocimiento del origen ilícito de los recursos administre, posea, controle, venda, compre, etcétera. Son 15 verbos rectores Ujú. que controla el artículo 400 bis, pero el 400 bis no dice de 1 peso a un Así es. millón, no dice de 100,000 a 5,000 millones. Ujú. En realidad, el 400 bis no tiene un parámetro o un umbral económico. Dice en sus elementos que quien con conocimiento, ahí está un elemento subjetivo, con Así es. conocimiento del origen ilícito de los recursos, administre, posea, controle, venda, compra, etcétera, traslade, etcétera. Entonces, yo puedo ser un empresario que no desarrolla una actividad regulada por la ley antilavado y Ujú. como tal no tengo obligación. Correcto. Sin embargo, realizo operaciones económicas, una actividad económica. Y resulta que por ahí alguien me habla al oído y me dice, oye, pues te compro tanto, pero pues recíbemelo en efectivo, eh, pues de plano te digo que es de origen ilícito. Ujú, ujú, ujú. Mi apetito de riesgo me lleva a decir, sí, ok, vamos a hacerlo así, ya asado, pues yo ya estoy cometiendo el delito, ¿no? Entonces, Básicamente, sí, sí, sí. independientemente de lo otro, Sí, correcto. esa es Independientemente de que no encuadres en una por las actividades que ajá, realizas, a fuerza le das a la ajá, ley antilavado. Sí, exacto. El que no caiga en ley antilavado no me excluye a que no caiga en los puestos del 400 400. bis, correcto. Ujú. Ah, luego viene la ley antilavado que tiene su objeto de la ley, dice que es para proteger la economía y el sistema El financiero. financiero, ¿Y de correcto. qué lo va a proteger? Le va a proteger específicamente de que no sea objeto de recursos que provengan y que se constituyan en delito de operaciones de recursos de procedencia Ujú, ilícita, ujú, ujú, ORPI, ujú. llamémoslo así. Entonces, la ley en su faceta de prevención dice, yo te voy a determinar cuáles son las obligaciones, los requisitos, los procedimientos, las medidas y procedimientos en la ley y demás disposiciones para evitar que tu economía
tu sistema financiero te veas involucrado en este tipo de delitos o facilites la constitución de este tipo correcto. de delitos. Ujú. Orpi u otros relacionados, dice la ley. Entonces, esa es la finalidad de la ley, ¿sí? Ahora, la ley, amigo, como tú sabes, pues establece, va dirigida a diferentes tipos de sujetos, Ujú. que en realidad podemos aterrizarlo a personas físicas y morales. Básicamente dos, ¿no? Ujú. Básicamente dos, pero ¿cuáles de esas personas físicas y morales? Bueno, físicas todas, las morales, todas las personas jurídicas, ahí sí no distingue si son mercantiles o si son de derecho social, todas, pero dice que desarrollen las actividades vulnerables que regula la ley. Ahí Correcto. ya nos acota el universo. Y de una vez lo digo para que esté claro, una de las grandes lagunas, pudiéramos decir, que tiene la ley, es que dentro de personas morales no están consideradas, no están considerados los fideicomisos, Ujú. ni tampoco una asociación en participación, porque estrictamente, si, aunque si bien en materia fiscal se les da una cierta, se les reconoce una cierta personalidad y hasta se les otorga un registro federal Así de es correcto. contribuyentes, Ujú. porque desarrollan una actividad mercantil, para efectos de la ley antilavado no está considerado, ¿sí? Como sujeto obligado. Ujú. Como cliente de un sujeto obligado, sí está considerado y sí está regulado. Entonces, en este momento, hoy, como está la ley, no. Allá en el Congreso hay una iniciativa que saldrá quizás a finales de este año, donde una de las modificaciones que va a haber a la ley, a este marco, es Ujú. que ya se va a reconocer a los fideicomisos como sujetos obligados. Pero hoy, no. Esto lo comento porque ya hablamos de personas jurídicas y morales. Así es. Ujú. Bien, ahora la ley establece una serie de conceptos que son importantes. Eh, en su artículo segundo de la ley se establecen una serie de conceptos, pero hay algunos que son importantes. Por ejemplo, cuando me dice secretaría en la ley, aquí me voy a entender a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ujú. Bueno, cuando dice unidad, ¿a quién me voy a referir? A la de Pues a la, inteligencia a la financiera. unidad de inteligencia financiera. Ujú. Vamos a abrir el abanico ahí. La unidad de inteligencia financiera, para quienes no conozcan, es una figura que se impulsó por el grupo Wolfsberg, que se integra por los principales bancos y que se establecieron recomendaciones para que hubiera una unidad específica que estuviera eh, recibiendo la información que se capta por bancos y por los que no son bancos, los que no componen el sistema El financiero, sistema, la analizara y la diseminara. Esas son sus tres grandes actividades, digamos, recibir, analizar y diseminar de la ujú. unidad de inteligencia financiera, que todos la conocemos como WIF. Como la famosa Bueno, WIF, sí. Ujú. entonces, la WIF de pronto pues se vuelve ese ente observador que va a analizar toda la información que va en los avisos y que puede decirle al Servicio de Administración Tributaria, ve y tócale la puerta a tal empresa, ve y tócale la puerta a tal empresario, a tal persona física que es sujeto obligado y desarrollar algo que se llaman visitas de verificación, Así es. donde van a ver el cumplimiento de obligaciones que regula la ley antilavado. Bueno, Ujú. es diferente al tema fiscal de visitas domiciliarias, Sí, y correcto. estas visitas de verificación no se regulan por los procedimientos del Código Fiscal, sino por los procedimientos que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Correcto, sí, Entonces, porque, hay un porque al procedimiento. final es diferente, ¿no, amigo? Refiriéndonos al tema fiscal, salvo que ahorita me corrijas, pero es total y absolutamente diferente
al 42 de código, en donde se establecen todas las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal y que serían las causas por las cuales, tomando tu palabra de hace un momento, son por las cuales la autoridad puede llegar a tocar la puerta del contribuyente, pero esas son totalmente diferentes, obviamente, y llevan un procedimiento también distinto al establecido por la UIF, ¿no? Correcto. Y estas visitas, para ir cerrando el paréntesis de la UIF y de su brazo ejecutor, que en este caso es el SAT, Correcto. se desarrollan en dos grandes procedimientos. Uno es el procedimiento de verificación, que puede ser en campo, directamente donde se desarrolla la actividad vulnerable, o de gabinete a través de un requerimiento. Ujú. Y este procedimiento de verificación es allegarse de la información, requerir la información, recibirla, analizarla y dar a conocer mediante resolución cuáles son las observaciones. Hay plazos incluso para aclarar, por Así supuesto, es. pero se cierra y puede ser que se cierre sin observaciones o que sí las haya. ¿Y qué Ujú. va a pasar ahí? Que el sujeto obligado tiene que esperar a que se inicie el procedimiento sancionador. Es una etapa administrativa que es de captar, analizar y darle a conocer las observaciones, y la otra ya de constituirse por la autoridad con base en lo que revisaron y decirle, ahí están te haces acreedor a esto y a esto. Es Correcto. impugnable vía recurso de revisión opcional o directamente ante el juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ujú, ujú. Ahí cierro el paréntesis. Listo. Entonces, hay una serie de conceptos, y lo que debe tener claro la gente, por ejemplo, y es muy relevante, es el beneficiario controlador. Allí en su artículo tercero de la ley, el reglamento también, el segundo de las reglas, pues se habla del beneficiario controlador. El beneficiario controlador para efectos de personas físicas es aquel que finalmente va a recibir el beneficio de la actividad Así es. vulnerable Ujú. o la dice la disposición, o va a poder usar, disponer, el uso, disfrute o aprovechamiento de la actividad vulnerable, que son los elementos, digamos, que se apropia del beneficio y entonces puede usar, disfrutar, disponer y aprovecharse de la misma. Sí, correcto. Para Ujú. personas morales, dice y te establece una serie de requisitos, será aquella persona o grupo de personas que a través de la titularidad de acciones, partes sociales o cualquier otro elemento pueda ejercer el más del 50% de la participación accionaria del capital social de la empresa. Ujú. Sí, más del 50%. O bien dice, puede ser aquella persona o grupo de personas que a través de algún elemento eh, generalmente son los estatutos, puede definir las políticas interiores de la empresa, puede remover incluso a los ejecutivos de la empresa de manera directa o indirecta. Es decir, aquel que sí tiene facultades de decisión y de establecer el destino de la empresa para Sí, personas jurídicas. prácticamente, y ahorita acabas de tocar un tema muy importante que lo tocaba yo con América la vez que estuvo con nosotros grabando el tema de compliance. Fíjate, sin querer, vamos como que relacionando los temas, ¿no? Ahorita acabas de decir algo muy importante que tiene que ver un poquito con derecho corporativo, actas de asambleas, en Claro. donde Claro. bueno, antes de las actas de asamblea, el acta constitutiva, en donde de cierta manera se establece la estructura organizacional de la empresa, y es exactamente donde vemos esa división, si lo queremos ver así, esa división accionaria. El papel está en el acta constitutiva, y entonces todas las personas que figuran en esta acta constitutiva como socios, ahí podremos verificar quién, de cierta manera, quién o quiénes son el beneficiario, los beneficiarios controladores en esto que acabas de comentar, ¿no, amigo? Así es, así es. Entonces, este concepto lo traigo a colación porque es un concepto importante que va a ser
forma parte de una de las obligaciones que se tiene en materia de la ley antilavado Ujú. y no se puede ver de manera simplista en el sentido de que pues es el que tenga más capital, más acciones Correcto. del capital social. No, se tiene que analizar adecuadamente Más factores. y aunque, debo aclararlo, aunque la ley, para efectos del beneficiario controlador, solo exige que se cuestione al cliente si lo conoce o no. Si dice Ujú, sí lo conozco, tiene información para identificarlo, sí, muéstremela. No, pues dijo que no. ujú, Si dice ujú. no lo conozco, pues dijo que no. Me firma, firma autógrafa y se acabó. Diferente al tema reciente, moderno, de identificación del beneficiario Así controlador es, en el ámbito fiscal. Ahí ya correcto. es otra cosa. Ahí sí nos exige, a través de reglas, agotar una serie de procedimientos Así es, específicos. Y es a correcto. profundidad, ¿no? Sí, sí, Ahí sí. sí. ¿Te parece si lo dejamos aquí, amigo? Vamos a un corte y regresamos con esa información. Por supuesto que sí. Listo, muchas gracias. Regresamos. Bueno, pues regresamos, amigo. Regresamos a este tema del que nos estás hablando, que es la mal llamada ley antilavado. Tuvimos que hacer un pequeño corte, pero bueno, ya estamos por acá nuevamente. Así es, muchas gracias. Entonces, hablábamos de conceptos y ya abordamos el tema del beneficiario controlador, que es diferente al ámbito fiscal, ¿eh? Sí, No correcto. revolvamos peras con manzanas. Bueno, pero así hay otros conceptos ahí en la ley y uno importante, quizás el otro que quisiera mencionar también y para no vamos a agotar aquí todos los conceptos, es Así es. relación de negocio. Ujú, Relación de negocio es muy relevante porque a partir de qué relación de negocio se derivan algunas otras cuestiones, ¿no? La ley define relación de negocio cuando hay eh, digamos, la actividad vulnerable se va desarrollando en el tiempo de manera continua y profesional entre el sujeto obligado, quien realiza la actividad vulnerable, y el cliente, y ujú. se ampara a través de un contrato, convenio o algún otro instrumento que prolonga la actividad en el tiempo. Por ejemplo, arrendamiento, que es lo que nos trae acá. Sí, Tengo un contrato de arrendamiento por una bodega, por una oficina, por una nave industrial con un cliente. Bueno, pues es por un año, 2 años, etcétera. Entonces, la figura del arrendamiento se va prolongando mes a mes y durante todo el tiempo. correcto. Entonces, ahí hay relación de negocio, ¿no? Pero si yo voy a una joyería y me compro un Rolex, por ejemplo, Ujú, pues se agota en un solo acto y no hay una relación de negocio, así es. Ujú, ¿no? Entonces, es importante distinguir en una y otra. Quizás esto lo podríamos retomar más adelante cuando hablemos de las obligaciones. Ahorita, quizás si te parece bien, a mí nada más me gustaría mencionar de manera muy general, hablando de las actividades vulnerables, que debemos de tomar en cuenta que la ley regula en su artículo 17 cuáles son las actividades vulnerables. sí, te da el listado, Eh, ¿no? Ujú, y digamos que debemos de entender este artículo como un catálogo que me habla de ciertas actividades vulnerables a ciertos actos u operaciones que se regulan eh, y que ahorita los vamos a comentar y que todos estos actos o operaciones tienen algo que se llaman umbrales. Hay ujú. dos grandes umbrales que prevé la ley, un umbral de identificación y un umbral de aviso. Aviso. El Ujú. umbral de manera general de identificación nos dice que cuando se desarrolla una actividad vulnerable y se rebasa el valor de ese acto o esta actividad vulnerable, iguala o rebasa el umbral de identificación, se detona por disposición de la ley la obligación de identificar al cliente, ¿no? Ya hablaremos más adelante un poquito más a detalle de este tema. Ahora, el umbral de aviso es que
yo puedo tener un cliente por el cual tengo la obligación de identificar porque ya rebasé el umbral, pero el umbral de aviso es diferente. Generalmente, Correcto. si ustedes ven la ley, es el doble. El umbral del aviso, ya Ujú. rebasé el umbral de aviso, entonces tengo la obligación de informar a través de un aviso mediante los medios electrónicos que establece la unidad de inteligencia financiera, que en este caso es el portal de cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Se presenta el aviso con la información relacionada con el sujeto y relacionada con el acto que se está celebrando. Ujú. Los umbrales, si yo veo la ley, están referidos a salarios mínimos. Así es. Esto es un tema que va a cambiar en la reforma que ya comentamos, que está en estudio desde hace más de 3 años. Esa Ujú. es la realidad. Este, pero por la acogida que fue en la Constitución y en las diversas leyes de la unidad de medida y actualización, debemos nosotros ver esos umbrales en términos de UMAS. De UMAS. Entonces, si yo me voy, por decir algo, a la fracción 15 del artículo 17, la fracción 15 del artículo 17 me regula la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. Ujú. Entiendo este arrendamiento en Arrendamiento. palabras sencillas y llanas, Así ¿no? es. Ajá. Entonces tengo en arrendamiento un umbral de identificación de 1,605 UMAS y tengo un umbral de aviso de 3,210 UMAS. Esa suma yo las debo de multiplicar por el valor aplicable, por ejemplo, en este caso, a 2023, que es 103,74, el valor de la Ujú. UMA para este diario, para este Ejercicio. año, ¿no? Ujú. 2023. Entonces, si me centro en arrendamiento, tengo un umbral de identificación, ya lo tengo aquí en pantalla, de 166,502,70 pesos. Es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento celebrado contigo, Miguel, por un piso de todo un edificio, y resulta que vamos a suponer que fuera una renta mensual de 400,000 pesos. Ujú. Entonces, me dice la ley en la fracción 15 del artículo 17, el umbral de identificación será de 1,600 sumas, que equivale, haciendo las operaciones, a 166,502,70 pesos. Tengo una renta de 400,000, supero por mucho el umbral de Correcto. O identificación. sea, entro directo. ¿Estás de Entonces, acuerdo? eh, así es. Entonces, tengo que identificar entrada al señor Miguel Morales, Miguel Ujú. Ángel Morales. Tengo que identificarlo plenamente y ya vamos a ver que la identificación va relacionada con otros elementos Así es. normativos de la ley. Ahora, en el ejemplo que estamos dando de una renta mensual de 400,000 pesos, tengo un umbral de aviso de 3,210 sumas, que multiplicada por el valor de esta, me dice que la renta que regulada para presentar aviso será de 333,000 pesos con 333,005 pesos con 40 centavos. Ujú, ¿Lo ujú. supero? Por supuesto que sí, lo Correcto. supero. Entonces, yo, sujeto obligado por arrendamiento, estoy obligado a presentar el aviso mensual. Dice la ley que se presentarán avisos mensuales dentro de los 17 días siguientes al mes por el cual se va a reportar. Ujú. Entonces, si voy a reportar el mes de mayo de 2023, voy a reportar, y vamos metiéndonos acá, voy a presentar el aviso reportando la operación que tengo de arrendamiento que tengo con Miguel Ángel Morales, a Ujú. más tardar el día 17 de junio. Entonces va a ir toda la información relacionada con mi cliente, que es Miguel Ángel Morales, pero también va a ir toda la información relacionada específicamente con el acto que estoy reportando, que es Es arrendamiento, arrendamiento, así es. Ujú. los montos de las cantidades, la fecha en que se pagó. Y ya que digo fecha en que se pagó la renta, ¿qué pasa cuando la renta, vamos a suponer,
En este ejemplo, la renta, porque está pactado en el contrato, me la va a pagar en junio, porque está pactado que se pague dentro de los primeros días a mes vencido, no anticipado. Así es. ¿Sí me explico? Sí. Entonces se paga en junio. Ah, si bien es una renta que corresponde a mayo, me la está pagando en junio. Entonces la ley dice que se debe de reportar cuando efectivamente se está liquidando, se está pagando la renta, yo la estoy percibiendo, está entrando ese caudal de dinero de recursos en mis cuentas en junio. Yo la voy a reportar en julio, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Ahora vamos a otro ejemplo, que en el contrato se pacta que es anticipado. Se va a pagar dentro de los primeros 5 días del mes de arrendamiento. Entonces, en este ejemplo, resulta que el señor Miguel Ángel Morales paga la renta en los primeros 5 días de mayo, que corresponde a la renta de dicho mes. Ah, bueno, ahí sí cayó el Así dinero, es. se factura y todo lo que ustedes quieran para efectos fiscales en junio, perdón, en mayo, y la voy a reportar a más tardar el 17 de junio. Así ¿De es. acuerdo? Vamos, vamos comentando otros aspectos. Yo voy a presentar el aviso de junio a más tardar el 17 de julio. Yo tengo que presentar, si tengo 1, 2, 3, 4 diferentes contratos, pues tengo que estar controlando mi información, porque probablemente en ese mes reporto los 4, porque efectivamente me Pues, pagaron los sí, 4. sí, sí, correcto. Pero puede ser que no, que de los 4 nomás me pagaron 2. Vamos a suponer que en mayo, en ese mes, no me pagó ninguno, porque entró la pandemia y lo que ustedes quieran. Ah, entonces tengo que presentar un reporte se le dice comúnmente de operaciones en ceros, pero es sin operaciones por reportar, ¿de acuerdo? Entonces ahí vean que hay una palabra mágica que se llama, para nuestros amigos que nos están escuchando, que se llama control y seguimiento. Entonces yo tengo que tener control y seguimiento para poder saber efectivamente en qué momento se está detonando la obligación de reportar, porque puede ser que no me hayan pagado, puede ser que me paguen anticipadamente, o puede ser que me paguen acumulado. Eso en la práctica es común. Sí, Te por pago los supuesto. 6 meses. Sí, 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 así es. ¿Sí? Digo, Y entonces, y en temas de arrendamiento, porque definitivamente lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, en la realidad hay supuestos que tal vez si no vienen contemplados en la ley, pero que se dan, ¿no? Y tal vez el empresario lo hace con el objetivo de ahorrar financieramente, porque tal vez llega a un convenio con el arrendador y dice, bueno, si te pago todo, si te llevo a pagar, no sé, me vas a rentar por un año, si te pago todo ahorita, o todo al final del año, dime cuánto es el posible descuento para que pueda hacer negocio contigo, ¿no? Y se da lo que tú acabas de decir, que en una sola exhibición te hagan el pago de absolutamente todo el periodo de arrendamiento, ¿no? exacto. Entonces, entiéndase que de acuerdo a que, digamos que en esto es muy importante conocer el modelo de negocio. Correcto. ¿Cómo se está operando en este caso la actividad de arrendamiento? Porque en este supuesto de que tenga yo un pago acumulado, pues surgen dos cosas. Por un lado, ya me pagaste, entonces yo tengo la obligación de convertir qué me estás pagando, qué periodo me estás pagando y dividir como corresponde para poder reportar Ujú. el pago correspondiente en el mes que corresponda. Pero por otro lado, los sujetos obligados que se dan de alta en esta materia, cuando entran al portal deben consultar, por ejemplo, las listas, llamámosle listas negras, ¿no? Donde aparecen los listados pueden buscar el nombre de mi cliente para saber si no está listado ahí. Sí, Si correcto. estuviera listado ahí, por principio puedo no celebrar la operación, puedo Así no es. celebrar el contrato de arrendamiento con él. Por eso es importante consultar las listas antes de y durante la vida del contrato, porque vamos Ujú. al ejemplo. Ya no vamos a decir Miguel, vamos a decir Perico de los Palotes. Sí, Lo por favor, busco porque ahí, sí, porque ya sé por dónde vas y lo no busco digas que es ahí. Miguel. Así es.
Lo busco ahí y resulta que sí está Perico de los Palotes. Entonces, Ujú. no celebro el contrato de arrendamiento. Le digo, señor, usted, usted, tal vez ni le doy explicaciones y le digo, mire, por política de la empresa, pues no me está aportando la información suficiente que me genere una certeza de la actividad que desarrolla, etcétera, y nuestras políticas de riesgo me lo impiden y se Correcto. acabó, ¿no? Así es. Ujú. Porque tal vez él ni siquiera sabe que está listado y no Así estoy es. para Sí, sí, divulgar sí. Ujú. información. Y por el otro lado, si ya lo celebré y estábamos operando, lo estoy consultando y si me sale, pues ahí sí hasta puedo dar por terminado. ¿Y qué pasa si sale en la lista? Tengo que presentar un aviso de 24 horas Ujú. a la autoridad, dando a conocer todo el detalle, quién es y toda la información de la operación. Esa es mi obligación. Y mi obligación de soplón, si quieren verlo así, Es- de chivo, de o de sapo, dijeron en Sudamérica, pues Exacto. sí, Ujú. pero es la forma en que yo me voy a cubrir. Y si pienso en arrendamiento, señores, amigo Miguel, pues es una forma en la que yo me voy a cubrir y voy a cubrir mi patrimonio. Porque Básicamente. si esta persona es un malandro, pues la autoridad podría ejercer acciones en contra de él. ¿Y qué pasa con mi mueble? Viene de rebote contigo, amigo. Exacto. Yo no Ujú. me voy a arriesgar a que me apliquen una ley de extinción de dominio. Extinción de dominio, correcto. Ujú. Entonces es importante que lo veamos desde esa perspectiva porque también estoy cubriendo mi negocio, mi patrimonio, mi reputación y todo. ¿De acuerdo? Eh, bueno, eso es por lo que ahí está en las listas negras, pero es importante que si yo ya tengo una operación y ya me perdí un poquito, pero si ya tengo la operación celebrada, ya tengo el contrato de arrendamiento, era el tema de seguimiento y Correcto. control. Si yo ya tengo la información controlada, eso me va a permitir cumplir con este tipo de obligaciones y me va a permitir, por otro lado, conocer cuándo debo o no presentar los avisos. Eso es Ujú. también muy importante. Y hay otra cosa muy importante, y pues ni modo, de una vez me adelanto ya que estamos hablando de control. Arrendamiento es una de las actividades vulnerables que está sujeta a el procedimiento de acumulación. ¿Qué es el procedimiento de acumulación? El artículo 17, penúltimo párrafo, nos establece que las actividades podrán ser acumulables en un periodo de 6 meses y cuando alcancen el umbral de aviso, se deberá presentar este. Pero ojo, aquí hay que precisar y hay criterio de la UIF. ¿Cuáles voy a considerar como acumulables o cuáles voy a acumular? Todos aquellos actos u operaciones que realice con el sujeto obligado, perdón, que realiza el sujeto obligado, que superen el umbral de identificación. Ujú. Ejemplo, tenemos un contrato de arrendamiento, Miguel y yo, lícito, aclaramos, por Aclaremos, un, por favor. así es, por un arrendamiento de 200,000 pesos mensuales. Ujú. ¿Supera el umbral de identificación? Sí, porque son 166,000 y pico pesos para identificar. Voy a identificar al señor Miguel Ángel Morales cumpliendo con todo, incluso antes de que se celebre el contrato de arrendamiento, voy a Así es. recabar la Ujú. información, si tengo dudas, le voy a decir, allégame esto, allégame el otro, etcétera. Y ya lo tengo, voy a integrar mi expediente, se celebra el contrato de arrendamiento, cumpliendo con todas las normas, en materia civil, por lo que hace al arrendamiento, mercantil, todo, ¿no? Los 200,000 no me obligan a presentar aviso, Correcto. pero sí identificar. Ujú. Ya identifiqué. Entonces, como tengo 200,000 y supero el umbral de identificación, ahí sí opera la acumulación. Entonces, un mes pagó con tal fecha 200,000, segundo mes, otros 200,000, tercer mes, Ujú. otros 200,000. ¿Qué está pasando? Que al tercer mes ya son 600,000 y ya, perdón, corrijo, al segundo mes ya rebasé el umbral Sí, correcto, desde el de segundo. Ujú. aviso. El umbral de aviso, recordemos, 333,005 Ujú. pesos. Entonces, entonces, al segundo mes, por acumulación, Ya ya lo presento el detonaste. aviso. Ajá, ya presento el aviso. Entonces es importante la acumulación.
¿Qué debo de considerar en arrendamiento para acumulación? El artículo 6 del reglamento. ¿Qué me dice el artículo 6 del reglamento? Me dice que para efectos de determinar el monto para la presentación, para identificar y la presentación de avisos, no debo de considerar las contribuciones y demás accesorios, ¿sí? Solo debo de considerar el concepto, en este caso, el concepto de renta, De si renta. quisiéramos entenderlo contablemente, en bruto, no en neto. Ujú. Así es. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a considerar. Ya que el IVA y que otras cuestiones, no. Que me paga 2 meses de depósito en calidad de garantía, que es muy común. De eso no es por concepto de Así arrendamiento. es Esa correcto. es una garantía y esa es su naturaleza. Ujú. Eso no juega para efectos de la actividad vulnerable. Entonces, eso es importante. Vamos a suponer también otro ejemplo en arrendamiento, que se pacta en dólares. Entonces, cuando me Ujú. paga en dólares, yo debo de, cuando efectivamente ya pagó, ya depositó, ya efectuó la transferencia, debo de tomar en mi control el tipo de cambio. Ujú. Eso es importante porque para efectos de informar, pues debo de considerar que se pagó en dólares, que se pagó tanto y el tipo de cambio era de tanto. Es importante también tenerlo presente. Entonces, vean ustedes cómo en arrendamiento es, es, tiene sus particularidades. Y no todo arrendamiento se maneja igual, Ujú. porque puede ser que yo tenga un arrendamiento sencillo de un departamento que me pagan 40,000 pesos mensuales y no estoy obligado a nada, Así sinceramente. es. Pero tengo una residencia en Las Lomas por la cual me están pagando 200,000 pesos mensuales y sí, voy a identificar y voy a tener que estar acumulando y presentar los avisos. Y por ¿Qué supuesto. pasa cuando estoy acumulando y todavía no llego al umbral de aviso? ¿Sí? ¿Qué Ujú. pasa? Ah, pues ¿qué pasa? Que en el mes en que no llegue yo tengo que presentar un aviso sin operaciones por reportar, ¿de Ujú. acuerdo? No me salvo de Sí, presentar ese, perdón, sí, ese definitivamente la perdón se llama presentación de los avisos reporte, ¿eh? no. Ajá. Reporte, no se llama Ujú. aviso. Entonces tengo que tener eso también presente. ¿Qué pasa si llego a los 6 meses y no llegué al umbral de aviso? Cortas en tu control y aquí ya no presenté aviso, tal vez presenté 6 reportes de operaciones Ujú. porque no llegué matemáticamente, ¿de acuerdo? Puede ser, es muy remoto que no se dé, generalmente sí llega. ¿Qué pasa si llegué a los 2 meses en el ejemplo que decíamos, llegué al umbral de aviso, presento el aviso, ¿de acuerdo? A partir de ahí corto y empiezo a contar otros 6 meses. No es que van 2 meses y van otros 4, no, a partir de ahí corto y van otros 6 meses. Sí, correcto, empiezas la Entonces, cuenta. Ujú. son diferentes los modelos y de acuerdo a ello se tendrán que establecer los controles correspondientes internos, porque puede ser muy complejo o muy sencillito, ¿de acuerdo? O puede ser que Ahora, no te toque, como bien lo acabas de decir, ¿no? Pero así es, definitivamente hay que estar al pendiente y estar así es, así es. conscientes del modelo de negocio de cada uno de los clientes que en algún momento Ajá, podamos o asesoramos en este momento, ¿no? así es. Ujú. Y estamos hablando de arrendamiento, pero lo mismo puede pasar en joyerías, puede pasar en venta de vehículos, puede pasar en blindaje, en desarrollos inmobiliarios, en prestación de servicios profesionales, etcétera, ¿no? O sea, recordemos, hay 16 fracciones, pero pues hay más actividades vulnerables porque se van correlacionando. Correcto. O puede ser que un sujeto obligado tenga arrendamiento, tenga mutuo y tenga venta de vehículos, por decir algo. Ujú. Entonces hay que controlar adecuadamente Sí, que todo sea una ello. combinación de todas esas actividades que vienen en el listado de las 17, Así es. ¿no? Fíjate, ahorita que dijiste eso, me acordé de un profesor en la universidad que como trabajo final nos decía, bueno, el trabajo final, señores, es que ustedes me hagan una declaración de una persona física que percibe ingresos de todos los capítulos. Dices, ah, caray, ¿a poco Además, sí existe? ¿Y qué crees? Que ya cuando uno se va metiendo a este tema fiscal, te vas encontrando de que sí, sí existen. Entonces, puede ser que o no tengas ninguna de las actividades, a lo mejor por las que estás obligado tanto a identificar como a presentar avisos, o que tengas todas. Entonces, hay que estar claro. muy atentos en ese sentido, ¿no? Bueno.
Entonces ahí te dejo la tabla, ya se los mandarás a los Ujú, amigos. Están las tablas, los umbrales, y es importante que pues las tomen en consideración, ¿no? correcto. ¿Te parece que hablemos de obligaciones? Sí, adelante, si eres tan Eh, amable. ¿Qué hay- obligaciones tanto las personas jurídicas o llámese personas morales como las personas físicas tenemos que cumplir, amigos? Sí. sí, gracias. Hablar de obligaciones de los sujetos obligados, es más, déjame hacer rápido un paréntesis, porque ahorita que hablé de sujetos obligados. Que quede claro que los sujetos obligados, ya mencionamos personas físicas y personas jurídicas que desarrollan actividades vulnerables. Ujú, Para efectos de la ley, el sistema financiero se considera actividad vulnerable, es decir, bancos, casas de cambio, ujú, transmisores de dinero, centros cambiarios, casas de bolsa, etcétera, también desarrollan actividad vulnerable, pero el cumplimiento a la ley lo regulan a través de las leyes especiales que ellos tienen, como por ejemplo es la ley de instituciones de crédito. sí, así es. Entonces, Ujú. la ley está dirigida a sector financiero y sector no Y no financiero. financiero, es No correcto, así es. financiero es lo que el GAFI llama las actividades profesionales no financieras, que en este caso es lo que acabamos de hablar. Ujú, Arrendamiento, fedatarios, agentes aduanales, joyeros, precios de blindaje, etcétera. Bueno, todos esos sujetos obligados tienen obligaciones. ujú, Vamos a señalarlo así. Vámonos a irnos como cronológicamente, ¿no? Yo diría que si yo estoy dedicado a la actividad de arrendamiento, primero tengo que identificar o allegarme de la gente, de la asesoría correspondiente de la gente especializada, que me permita identificar si en verdad soy actividad vulnerable. ujú. Puede ser que yo lo tenga claro que sí soy arrendamiento y que ahí está por ahí el otorgamiento de derechos personales de uso y disfrute, pero puede ser que no sea actividad vulnerable por los umbrales. Ujú, Entonces me lo tienen que identificar. Y está todas las particularidades que ya mencionamos, como es, por ejemplo, el tema de las contribuciones y demás accesorios, ¿no? Bueno, pero ya identifiqué y sí soy sujeto obligado por arrendamiento. ¿Por qué? Porque rento arriba de vamos a decir, 350,000 pesos de renta ujú. mensual a X persona. Pues por principio de cuenta, ¿yo qué diría? Hay que seguir un orden metódico para poderle hacer frente a la ley. Por principio ya analicé. Entonces, antes de que yo me voltee, si el tiempo me deja, yo tendría que empezar a trabajar en asesorarme para integrar mi manual. Ujú, Tengo que tener un manual que cumpla los requisitos que establece el artículo 37 de las reglas generales de la materia de la ley antilavado. Y el manual eh, y las propias reglas establecen los requisitos, medidas y procedimientos que se deben plasmar en el en manual ese para manual. cumplir con ello. Así es. El manual debe de decir cuáles son los procedimientos para identificar al cliente. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué información voy a recibir? ¿Qué documentación voy a recibir? ¿Cómo la voy a validar? ¿La voy a Ujú, cotejar contra documentos originales? ¿Le voy a estampar alguna firma de cotejo? ¿Qué características deben de tener las copias? Pues voy a cierta resolución que me garantice su legibilidad. No ujú. deben de ser ilegibles, no debe haber tachaduras, enmendaduras. ¿Cómo puedo verificar la información? Tal vez una INE la puedo verificar, puedo Ujú, consultar en el INE. así es, Tal vez un, una información de una constitutiva no la puedo verificar, o tal correcto. vez puedo ir con el notario y verificar. Pero bueno, la ley y las reglas establecen las condiciones mínimas para identificar a clientes y usuarios. Ujú, Pero la identificación no me la voy a sacar de la manga, tengo que tenerla en un manual que debe de estar debidamente detallado para que quien esté como responsable de vigilar el cumplimiento de la ley tenga claro qué pasos debe de seguir, qué así tareas es. debe de seguir para cumplir con la primera obligación que me establece, que es ¿Qué identificar. es la de identificación correcta? Así Ujú, es. Ahora, antes de identificar, yo tengo que cumplir con unas obligaciones. Vamos a suponer,
similares a la materia tributaria. Me tengo que registrar o dar de alta en el padrón de actividades vulnerables. Correcto. Bueno, entonces me voy a dar de alta y voy a plasmar, eso se regula en el anexo 1 de las reglas, si soy persona física, o el anexo 2 si soy persona jurídica. Entonces tengo que plasmar cuál es mi nombre, mi lugar de nacimiento, mi RFC, mi CURP, si la tengo, mi nacionalidad, etcétera, domicilio donde se desarrolla la actividad vulnerable, calle, número, colonia, pues todo eso que me permite identificar. Pero voy a plasmar qué actividad o qué actividades estoy Realizas. desarrollando y a partir de cuándo. Por eso, si nos vemos ortodoxos, tendríamos que desarrollar toda esa parte normativa antes y a partir de ahí ya la tengo lista, ya la entendí, ya la estudié, ahora sí me doy de alta y de ahí para adelante. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que empiezo a arrendar, a sacar mis contratos de arrendamiento y ya después volteo a ver qué tengo de obligaciones. Sí, Entonces, cuando me correcto. doy de alta, pues resulta que pues dije que a partir de hoy quizás, pero mis contratos son de hace un año o dos, Ujú. Sí, sí, ya tenía sí. la obligación. Entonces ahí ya empiezan los riesgos y los incumplimientos. Hay multas, desde luego. Sí, correcto. Ahora, Sí, sí, sí. ya que me di de alta, me da un acuse de recibo a la autoridad, tengo que designar un responsable de cumplimiento. Ese responsable del cumplimiento debe aceptar o rechazar la designación con su firma electrónica, la que le da el SAT. Ujú. Si lo rechazo, tenemos que decir, si soy persona física y ya me di de alta, no hay representante de cumplimiento. Se hace Correcto. por persona física. Así es. Soy persona jurídica, ahí sí. Si no designo responsable de cumplimiento, ¿quiénes son los responsables? El Consejo de Administración, la Junta de Accionistas o bien el administrador único. Ujú. No salva a ellos la responsabilidad de cumplir. Entonces la autoridad diría, si no tengo responsables de cumplimiento, le voy a requerir a ellos. A ellos me tienen que dar la cara y me tienen que decir cómo están cumpliendo. Como todo registro o padrón, se debe mantener actualizado. Ujú. Una vez que ya me di de alta y hubiera un cambio de domicilio, por ejemplo, tengo que entrar y actualizar los datos. Y para ello, a partir de que se da el hecho generador, por ejemplo, de un cambio de domicilio, De se da domicilio. 6 días hábiles para poderlo realizar. Entonces, ahí está una primera obligación. A partir de que ya me di de alta, en términos de las reglas, el artículo 37 de las reglas me dice que a partir de que ya me di de alta, tengo 90 días hábiles para tener listo mi manual con las políticas, medidas y procedimientos para cumplir la ley antilavado. Ujú, ujú. 90 días hábiles. Por eso decía yo, es mejor hacerlo antes, pero si no lo hice antes, la ley me da 90 días, ¿ok? Sí, de cierta manera como que te da ese, híjole, perdóname por la expresión, bueno, no lo voy a utilizar, te da esa oportunidad de que tengas 90 días para ponerte en orden con con ese Ajá, manual, ¿no? para Ujú. tener mi manual. Pero recuerda, si ya vengo operando en arrendamiento y ya tengo ingresos o pago de rentas que superan los umbrales, pues esos 90 días es para hacer el manual, no Así es, sirve de sí, cumplimiento. solamente, así es Ya correcto, nada estoy en más es el riesgo, manual. ya tengo que Ujú. medirle. Sí, 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 Puedo, sí. ya puedo tener riesgos económicos. Bueno, ahora, esto se cumple con mirar los anexos correspondientes para cumplir con la ley, pero también hay otras obligaciones, aparte de identificar, tengo que tener, me dice la ley, que cuando tenga relación de negocio, ya dije que era relación de Ujú. negocio, como en ejemplo arrendamiento lo tiene, tengo que contar con la información y documentación que me permita conocer cuál es la actividad que desarrolla mi cliente. Y dice la ley que será a través de la información que proporciona el SAT y los avisos correspondientes que se presenten. Esto es la constancia de situación fiscal y los avisos. Ujú. Pero obviamente esta constancia yo la tengo que recabar antes de desarrollar la actividad Así vulnerable, es, ajá, de acuerdo porque contigo. cuando nos vayan a verificar van a ver a partir de cuándo tiene el arrendamiento con el señor Miguel a partir de tal fecha. ¿Y su constancia de situación fiscal de qué fecha es? No coincide. Ah, es anterior, palomita, ¿no?
Oiga, no, Es de eso es posterior. ayer. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se cercioró de la actividad, no? Sí, sí, Dice, sí. la ley dice como mínimo Ujú. para establecer la relación de negocio. ¿Qué quiere decir como mínimo? Que puedo pedirle eso, pero también le puedo decir, a ver, ¿a qué se dedica? Más Ah, cosas, pues me así es. dedico a la compraventa de tal cosa. ¿Tiene página de internet por la cual publica Ujú. información? Sí, es tal página. Ahí ya tengo una información adicional. Adicional es correcto. Deme la Ujú. constitutiva, deme los avisos que haya cambiado, tiene catálogos, pues hasta catálogos. Todo eso forma parte integrante del expediente. Así Con todo es. lo que yo requiero se debe integrar algo que las reglas dicen a partir del artículo 11, expediente único de identificación de los Ujú. clientes. Si yo tengo un contrato de arrendamiento con Miguel, pues voy a tener un expediente. Si al rato él me celebra un contrato de arrendamiento por otro inmueble, no le voy a pedir, no voy a integrar otro expediente, voy a Ujú. tener ese mismo. El mismo. Lo voy a actualizar cada año, dice la ley. Cuando hay relación de negocio, mínimo se debe mantener actualizado el expediente cada año. Ujú. Es importante. También debo, como obligación, dar facilidades a la autoridad para que me verifique. No les Correcto. voy a cerrar la puerta, los voy a recibir y les voy a dar toda la información que me sea requerida. Otra obligación me dice, debo de cuestionar a mi cliente si conoce al beneficiario controlador. Y ya lo dijimos, debemos de preguntarle y debo de tener un formato en el cual yo le diga, se le preguntó si lo conocía y dijo que Sí. sí, palomita. Se le preguntó si tenía documentación, dijo que no, pues no, ya cumplí, que Ujú. firme. O si dijo que sí y aparte me aportó documentación, recibo la documentación, la cotejo, veo que no esté borrosa, que sea legible, etcétera, que me firme autógrafamente, cotejo la documentación y la integro al expediente, ¿de acuerdo? Correcto. Sí, sí, sí. Con mi formato firmado. De tal manera que entre mayor sea la documentación con la que nosotros soportemos esa relación de negocios, nos excluya de cierta manera de algún tipo de responsabilidad, ¿no, amigo? Exactamente. Eh, eh, y el encargado de cumplimiento, el responsable que designamos, Ujú. es el que va a hacer las veces de un oficial de cumplimiento y va a tener que ver que eso se cumpla, ¿eh? Y Ujú. ya que dije oficial de cumplimiento, recordemos, oficial de cumplimiento es para sector financiero y para no financiero es responsable de cumplimiento o Correcto. encargado de cumplimiento, quieran verlo. Otra de las grandes obligaciones es presentar los avisos. Ya lo dije a partir del día 17 del mes siguiente de qué se trate. Eh, Presentar los reportes en cero, que es otro. Avisos cuando hay actividad vulnerable que reportar. Reportes en cero o reportes de sin operaciones que reportar es otro. Ujú. Avisos de 24 horas es otro. Es otro, así ¿Sí? es. Y cuando se dan se llaman alertas que están disponibles en el portal. Eh, entonces, el cumplimiento de las obligaciones están articulados. Si yo pienso en los avisos, señores, el aviso que es, vamos a pensar en una declaración. ¿Cuándo presento una declaración? Cuando yo ya tengo la información en contabilidad adecuada, integrada, Ujú. y que al análisis me permite llegar a conclusiones y decir, presento declaración, Correcto. ingresos con deducciones, etcétera. Con Ujú. todo esto, aquí O tengo en un ceros manual también. o en ceros. Ujú. Tengo un manual, tengo procedimientos que debo observar Así como es. responsable de cumplimiento, la voy a analizar, esa información, inclusive la que se está acumulando por acumulación, y voy a llegar a arribar a la conclusión de que debo presentar aviso, y lo Ujú. presento, o presento un reporte sin operaciones. Entonces, están articulados el manual con la información, con expedientes, de tal manera que yo no puedo llegar a un aviso si no tengo todo lo anterior. Ujú. No puedo estar presentando avisos sin tener manual, sin tener expedientes. Es muy importante porque hay multas. Entonces, las multas parece que las diseñaron con fines recaudatorios y yo creo que sí. Sí, prácticamente. Si uno no cumple con todas esas, con todo eso que nos estás diciendo, y eso que solamente tomamos
Una de las 17 actividades que vienen en la ley antilavado y de la cual nos estás, la verdad, explicando muy bien. Como conclusión, amigo, porque se nos está Sí. desgraciadamente agotando el tiempo, ¿qué podríamos decir que es lo que deberíamos de poner atención si nos dedicamos específicamente a arrendamiento? Ok. Por principio, una gran recomendación yo diría, ya que identifiqué que sí es actividad vulnerable, debo de tener toda mi parte normativa trabajada, integrada y que caiga en el conocimiento y que lo entienda quien le va a hacer frente a ello. Si es el contador, si es otro contador que se va a dedicar exclusivamente a ello, que creo yo que es lo más conveniente y no andar Correcto. saturando al pobre contador con todo, Ujú. es importante y que quede comprendido, entendido, asimilado. Bien, ya que lo tengo, entonces tengo que cuidar que mi manual esté actualizado. Entonces, como conclusión, amigo, de las que nos estabas comentando acerca de el tema de la actividad de arrendamiento en la ley antilavado. Sí, decía yo que, bueno, ya si ya identificaron que sí es actividad vulnerable, pues tomar en cuenta que hay que controlar el éxito estará en tener toda la parte normativa lista, preparada, autorizada, con conocimiento no solo del responsable de cumplimiento, digo, pues también hay que involucrar a la gerencia, a los, a los altos directivos, pues para que tengan conocimiento y no nada más dejar el cumplimiento de la ley como ámbito de un responsable, sino que pues ellos al final este, son los responsables. Tendrán designado a alguien, pero a la luz de la ley, pues son las empresas, ¿no? Sí, porque al final Entonces eso no es los muy asume importante no los tener esto y excluye que de esa no sean ajenos. responsabilidad. Así es, sí, correcto. Así es, no los excluye, correcto. Ya teniendo en cuenta todo esto, pues tener controlado, yo creo que es muy importante tener controlada toda la información relacionada con la actividad. Eh, es decir, en arrendamiento tengo una serie de información que recabo previamente al arrendamiento y que formará parte del expediente en términos de los procedimientos previstos en el manual, Ujú. pero el arrendamiento en sí mismo, el documento constitutivo, si fuese el caso, las identificaciones, la forma en que me están pagando, probablemente tenga por acá los estados de cuenta cuando pagué, el CFDI que se emitió con motivo del Ujú. pago de la renta. Pues todos esos son elementos que deben de estar resguardados adecuadamente, pues si no, digamos los originales, pero sí cotejados porque probablemente los tenga para efectos fiscales allá en mi control diverso, ¿no? Que Sí, tengo. correcto. Y me ganaste un poquito porque Pero es esa documentación que tú acabas de decir, de cierta manera, ya la deberíamos de tener en nuestro poder para dar cumplimiento a temas fiscales, ¿no? La complementamos con la información que adicionalmente nos pide la ley, pero de cierta manera eso ya debería de estar como que entendido que mínimo esa documentación que tú acabas de comentar la deberíamos de tener en el expediente, ¿no? Así es, así es. Y conforme se van dando los diferentes em, situaciones o hechos que detonan la presentación de un aviso, pues integrar esa documentación. Si estoy presentando el mes de mayo porque ya me pagaron la renta, pues todo lo relacionado al pago de la renta y el monto, el umbral, pues debo de guardarlo, integrarlo debidamente para que el día de mañana, si hubiera alguna especie de cotejo, requerimiento de la autoridad que digan, me presentaste este aviso donde la información que contiene y los montos, parámetros son estos, con que dame el soporte documental del aviso. Ah, Ujú. pues aquí está todo esto, ¿no? Que es Sí, el correcto. soporte documental. Eh, También considerar que el arrendamiento eh, eh, pues se debe de controlar por contrato, por acto de arrendamiento, ¿sí? Es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento con Miguel, pues ese lo voy a controlar y lo voy a monitorear para presentar avisos. Si tengo aparte otros con Miguel, pero son otros contratos, pues Ujú. son otros actos jurídicos que tengo que darle seguimiento. Así es. Si en un mismo contrato hay uno, dos, tres inmuebles, pero es un solo contrato, ah, bueno, entonces también lo voy a controlar
con base en ese contrato y los pagos correspondientes que yo reciba de los arrendamientos. Si yo inicié con un arrendamiento y después se hace un acuerdo, un modificatorio a este contrato y adiciono uno más, entonces es ese único con dos inmuebles, objetos de arrendamiento. Sí, es Eso correcto. también es importante. La otra, una vez que ya están trabajando, para mí sería muy importante que se echen un clavado, vean en los formatos que tiene la autoridad y que los pueden ver en el portal, cuáles son las alertas de 24 horas. Las alertas en arrendamiento es, pues resulta que me quiere pagar todo en efectivo, esa es una alerta de 24 horas. Ujú. Resulta que me quiere pagar un año completo, es una alerta de 24 horas. Resulta que no quiere que se identifique al beneficiario controlador, es una alerta de 24 horas. Que salen las listas negras, es una alerta de 24 Ujú. horas. Entonces hay que ver, hay que echarse un clavado, señores, y leer las alertas para entenderlas, comprenderlas. Quizás no todas las alertas eh, resulten aplicables a mi modelo de negocio. Habrá otras que probablemente sí, pero hay que conocerlas, ¿no? Consultarlas. Entonces, finalmente también quiero decir una cosa. Para cumplir con la ley, no debo de meterme a internet, buscar un manual modelo ahí de arrendamiento, bajarlo y pegarlo y decir que ya tengo mi manual. No, señores, hay que invertirle, pues sí hay que invertirle, Así es. y hacer un manual a la medida del modelo de negocio de la empresa y cumplir con ello. Entonces, mantener actualizados mis expedientes cada año, recuérdenlo, porque si no, eh, es, es importante que evitemos multas. Cuando actualicemos manual, cuando actualicemos expedientes, hay algo que en el argot de los que aplican ISO, por ejemplo, se llama Ujú. control de cambios. Entonces, cuando yo hago un control de cambios, debo dejar evidencia de cuándo modifiqué mi manual y qué modifiqué y con qué fecha se Así liberó. es. Si yo estoy actualizando un expediente, pues dejar evidencia de cuándo se actualizó, qué se actualizó, con qué documentación y con qué fecha. Eso Ujú. nos va a evitar problemas, nos va a evitar multas, nos va a evitar una serie de situaciones. La autoridad puede tocar la puerta en cualquier momento y nosotros debemos de estar preparados para ello. Eh, pues no están solos, al final, pues yo estoy para servirles, como muchos otros profesionales que también están para servirles. Miguel, desde luego, también está en estos temas, para servirles. Y pues a mí no me resta, Miguel, agradecerte a ti tu tiempo, tu atención, tu generosidad que hayas pensado en mí, más allá de la amistad, y que espero que a la gente que nos escuche, pues esto les sea de utilidad y en provecho y en beneficio de sus empresas y de sus negocios. La verdad, amigo, es que el agradecimiento es de mí hacia ti por haber confiado en tu servidor, por haberle dado seguimiento a esta, insisto, lo comenté al principio, a esta locura que salió de la nada, el elaborar una semana en donde tuviéramos cápsulas con personas que son especialistas en la materia. Por supuesto, no podías faltar en esa semana del contador que preparamos aquí en la oficina. Concluiste con algo que cuando hice la grabación con América también coincidió en temas de compliance, en temas fiscales, en temas de lavado de dinero. Todo es hecho a la medida, todo es hecho a la medida porque todos y cada uno de los negocios y todas y cada una de las actividades que realizan todos y cada uno de ellos son diferentes, son diferentes. Entonces, si bien es cierto, existen muchas cosas en Internet que al parecer nos da como que una certeza de que estamos cumpliendo con la ley, también es cierto que hay que tener mucho cuidado con toda esa información que bajamos de internet porque nos puede meter, lejos de ayudarnos, nos puede meter en problemas. Existen especialistas como tú, como América, el buen Víctor también va a estar con nosotros en la Semana de Contador, que tú lo conoces también. Todos ellos y todos nosotros
encaminados a qué, a asesorar a los clientes y que de cierta manera resguarden el patrimonio que con mucho sacrificio y durante muchos años han logrado obtener, porque estarás de acuerdo conmigo en que temas de lavado de dinero, temas de compliance que trataba yo con América, temas de planeación fiscal, básicamente el impacto va en el patrimonio de los contribuyentes, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho eso, hay que poner atención, hay que acercarse a los profesionales como tú, como América, que te digo, ya estuvo con nosotros, como el buen Víctor, en donde estemos para sumar todos, ¿no? Aquí estamos, como tú bien lo dijiste, muchas gracias por tu tiempo principalmente. La tecnología nos da esta oportunidad de que aunque estemos lejos, podamos intercambiar ideas, intercambiar opiniones para todo como objetivo de ayudar prácticamente a los clientes, ¿no? En verdad, lo agradezco, lo aprecio. Ya estaré viéndote en persona en días futuros, pero a la distancia te mando un agradecimiento, te mando un fuerte abrazo. Sabes que te aprecio mucho, sabes que te respeto demasiado y sabes que eres una persona a la cual admiro. Muchas gracias, amigo. Igualmente estás ampliamente correspondido, ¿eh? Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Gracias.